el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Está corrigiendo Dios el ayuno a través del profeta Isaías. Por eso vamos a empezar con Isaías 58, versos 6 al 9. Y dice: antes, el ayuno que me agrada, dice el Señor, es este: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas opresivas, dejar libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo. La primera parte. La segunda parte: que partas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano pobre. Y las bendiciones, entonces dice: nacerá tu luz como el alba, y tu sanidad se verá pronto. Entonces tu justicia irá delante de ti, y la gloria del Eterno será tu retaguardia. Entonces invocarás, orarás, llamarás a Dios, y Él te oirá. Clamarás y Él te responderá, Él te dirá: aquí estoy. Si quitas de en medio de ti todo yugo, el dedo acusador y el hablar malicioso. Una vez escuché a una predicadora acerca de una visión que había tenido, y decía así la predicadora: vi el planeta, decía, el planeta Tierra desde afuera, y todos los países se veían oscuros, se veían negros. Pero en la misma visión vi algo que me asombró, y era que en cada país habían pequeñas lucecitas, que no era suficiente para dar un brillo intenso. Y los demás países, algunos países se veían oscuros, decía. Y el Señor me dijo, decía ella: cada una de estas luces que apenas se alcanzan a ver son mis hijos, es mi iglesia, a quienes yo les dije que son la luz del mundo. Pero todavía no han entendido que separados de mí apenas pueden ver. Peor alumbrar. Y también le dijo: mira lo que pasaría si estas luces se unieran alrededor de mí. Y él mismo comenzó a juntarlas hasta llegar a ser una sola luz, y comenzaron a resplandecer, y el resplandor de esas lucecitas unidas cubría todo el planeta. Y el Señor volvió a hablar y le dijo: esta es la condición perfecta de mi iglesia, una iglesia unida. Cuando cada pequeña luz se una con otra, entonces la intensidad luminosa se va a multiplicar, y cuando se multiplique, alumbrará, y cuando el mundo vea la luz, volverá sus ojos a la iglesia, porque las tinieblas se desvanecerán, porque es en la unidad de mi espíritu que vencerán, y las tinieblas no prevalecerán contra mi iglesia. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo, dijo él, las conozco y me siguen. Está eso registrado en Juan 10:27. Porque las verdaderas ovejas hacen dos cosas: oyen y siguen. Estos dos verbos están en tiempo presente.
demostrando una actitud o un hábito que es el de oír y obedecer. Y las que se descarrían o se niegan a obedecer demuestran dos cosas. Primero, que no están escuchando bien, y dos, que son rebeldes, por lo tanto no lo siguen. Una de las mejores maneras de aprender a escuchar o oír mejor la voz de Dios es simplemente desarrollar la práctica de oír y obedecer. Siempre les digo que el mensaje ustedes lo escuchan, pero son responsables cada uno de ustedes que escucha de ponerlo por obra afuera. La gente acostumbra a decir: Dios a mí no me habla, Dios a mí no me dice nada, Dios a mí no me escucha. Dios, ¿qué me va a hablar a mí? Si Dios te diera la oportunidad de escucharte, ¿qué le preguntarías? Te voy a escuchar. ¿Has vivido quejándote? A ver, te voy a prestar atención. ¿Qué quieres? ¿Qué le vas a preguntar? Si la gente nunca está preparada para preguntarle a Dios nada. Conocer el futuro de la obra es importante, pero merece la pena conocer el final. ¿Sería de utilidad conocerlo? Conocer la fecha en que nuestra familia quiera involucrarse en las cosas de Dios, ¿valdría la pena? Lo que realmente vale la pena es saber cómo puedes desarrollar tu comunión con el Espíritu Santo. Eso es lo que vale la pena. Porque con el Espíritu Santo puedes conocer las demás cosas, porque vas a aprender a escuchar la voz de Dios y Él tiene respuesta para cada una de nuestras preguntas, aún sin que la expresemos. Por eso dice Proverbios en 1:23, volveos, vuélvanse, hagan caso a mi reprensión, a mi corrección, y en respuesta a que enderecen sus caminos, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras. E Isaías 58:2 dice: sé que ustedes me buscan cada día y quieren saber mis caminos como si fueran gente que hubiera hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Por eso es que el profeta Isaías recibió una comisión como mensajero de Dios. Recuerdan que Isaías le dijo al Señor: heme aquí, envíame a mí. Así que Dios tomó su palabra, le dijo: trato hecho, tomo tu palabra, y lo mandó con una comisión. Y le dijo a Isaías en Isaías 58, verso 1 adelante. Mire lo que le dijo: clama a voz en cuello. Le dijo: grita con toda la fuerza, con toda tu garganta, no te contengas, grita, alza tu voz como trompeta y declara a mi pueblo su transgresión, su culpabilidad, su infracción, y a la casa de Jacob su pecado. Verso 2. Pues me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como si fuesen una nación que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden, me reclaman y me exigen juicio justo y quieren acercarse a Dios. Está hablando de esas personas que dicen al Señor: aquí dice tu palabra. Aquí dice tu palabra. Así que tienes que cumplir, porque vos eres fiel, eres justo, cumple tu palabra. ¿Y qué es lo que les dice el Señor? Me buscan cada día
y quieren saber mis caminos como si fuesen una nación que hubiesen hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden, me reclaman, me exigen juicios justos y quieren acercarse a Dios. Es el ayuno y la oración que traen avivamiento a los pueblos, a las naciones. En la Escritura vemos muchos ayunos nacionales que produjeron un cambio a la nación, porque Dios perdonó el pecado y como resultado de ese perdón, ellos fueron prosperados. Pero hoy, ¿quién quiere ayunar por su nación? Dios está llamando hace más de 20 años a los bolivianos. Diciéndoles, oren por su nación. Porque al paso que va, puede, entre comillas, convertirse en otra Venezuela, en otra Honduras. Puede. ¿Quiénes son los que quieren ayunar por su nación? ¿Quién quiere humillarse delante de Dios pidiendo perdón por los pecados propios y por los pecados de otros, en este caso de la nación? ¿Quién quiere sacrificarse negando a su cuerpo lo que le pertenece por derecho, como es la comida, buscando mejores días para todos los demás? Para nosotros y para los demás. El profeta Isaías está declarando al pueblo escogido de Dios que su práctica de ayuno es falsa, porque solo se trata de ritos externos y si el cambio no viene por dentro, el ayuno es trucho. Un ayuno comienza mal cuando está combinado con las ventajas materiales. Quiere decir que no cesan sus tareas normales porque no quieren perder un centavo. Mientras ellos supuestamente están ayunando, no se desligan de sus negocios, no se desligan de sus quehaceres, no se desligan de su entorno para buscar a Dios. Entonces el ayuno se convierte en una dieta solamente. Dios le dijo al profeta Isaías, no tengas miedo de hablar fuerte a este pueblo, y era su pueblo. Grita a voz en cuello, porque lo que quiero es que lo digas y le entre hasta sus tuétanos, hasta sus huesos, hasta sus entrañas, para que se arrepientan. Y anúncienles públicamente que el quebrantamiento del pacto que han hecho conmigo es rebelión. Están errando el blanco, están dando paso en falso y les aseguro que la caída será segura. Para que una nación sea restaurada, tiene que arrepentirse de verdad, mostrando como resultado de su arrepentimiento una verdadera piedad. La religiosidad falsa es el más grande sustituto de la verdad. Isaías escuchó decir, día a día me acosan, me persiguen con empeño, con perseverancia, pidiéndome pruebas de mi fidelidad y reclamándome mis promesas. Están convencidos, decía, y hasta creen que me buscan correctamente. Cuando veo que lo que hacen es aparentar deleitarse en mis caminos y todavía piensan que merecen la alabanza, mi aprobación y no mi reproche. Eso sucede porque no ven su transgresión.
Son unos buenos religiosos. Son unos religiosos diligentes y constantes en el culto. El ayuno verdadero muestra la fe del practicante. Mire lo que dice Isaías 58:3. Dicen, porque ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te distes por entendido. Y el Señor responde, he aquí que en el día de su ayuno buscarán su propio gusto y oprimen a sus trabajadores. 4. He aquí que para contiendas, peleas, riñas y debate ayunan, y para herir, para lastimar con el puño de iniquidad, corrupción, no ayunen como lo hacen hoy, para que su voz sea oída en lo alto. ¿Acaso es este el ayuno que yo escogí? Elegí como un día en que el hombre aflija su alma, en que doble su cabeza como una planta de junco y haga cama de silicio, haga penitencia, cama de silicio y de ceniza. ¿Llamarán ustedes esto ayuno agradable a Jehová? Dios nos escucha quejarnos de la palabra que se les predica. Dios les escucha quejarse hermano contra hermano. Y hacen todavía decisiones en su mente y Dios las escucha. No voy a mirar a nadie porque yo voy a buscar a Dios. No me importa que no me miren, no me importa que no me saluden. Esas son niñadas. Todos venimos a buscar a Dios. No solamente vos. Todos venimos a buscar a Dios. Por eso es que su ayuno es falso y se llama falsa piedad. La Escritura cuenta que Caín se resintió de que Dios no aceptara su ofrenda, su sacrificio, pero él no tenía un corazón recto. Génesis capítulo 4, versos del 6 al 7. Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta y puede dominarte en cualquier momento si lo dejas. Pero quiero avisarte que yo te he puesto como señor del pecado. Tienes la habilidad, tienes la fuerza, tienes el poder de vencerlo, porque depende de tu decisión. Vivan al día, arrepintiéndose de sus maldades. Cada vez que cometen pecado, arrepiéntanse, porque nadie sabe el momento que va a partir. A ciertas personas Dios le dice que lo va a llevar y que arregle sus cuentas, pero no a todos. No a todos. Así que no todos tienen el privilegio de saber cuándo van a partir. Por lo tanto, vivan arrepintiéndose. Vivan cada momento que cometan pecado, arrepiéntanse, porque el Espíritu Santo viene con convicción a nuestra vida cuando nosotros pecamos. ¿Recuerdan aquel fariseo que estaba en la iglesia? Que está registrado en Lucas capítulo 18, del verso 9 adelante. Dice, y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban, desfavorecían a otros, dijo también esta parábola. Les dijo la parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo de pie oraba para sí mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones,
injustos, indignos, adúlteros, infieles, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano estaba lejos, no quería ni alzar la vista hacia el cielo, pero se golpeaba el pecho diciendo: ten compasión de mis pecados. Les digo, dijo el Señor, que este publicano pecador descendió a su casa justificado antes que el otro. El fariseo, como cualquiera que se ensalza, se engrandece, se enaltece, será humillado. Y el que se humilla será ensalzado, alabado y engrandecido. Muchos, al igual que este fariseo, son de este tipo de personas que se creen justos en su propia opinión. Y la Biblia lo confirma en Proverbios 16:2. Dice: todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, o según su opinión, pero Jehová pesa los espíritus. O sea, aquí el fariseo se creía muy justo, pensaba que por sus esfuerzos, su misericordia, Dios le bendecía. No podía ver su propia inmoralidad, indecencia, tampoco podía ver que necesitaba ayuda. Se jactaba de ayunar 2 veces a la semana, como dándole a Dios más de lo que Él exigía. Y pensaba que sus actos religiosos eran tan buenos que Dios, por la fuerza de su constancia, tenía que darse por enterado de lo que Él hacía. Pero ¿por qué Dios no escuchaba las oraciones de este hombre ayunador? Porque no lo hacía correctamente. ¿Ayunaba? Sí, pero no había verdadero arrepentimiento, no había humildad. Quería ser reconocido como una persona devota, espiritual, y por esa causa solamente recibía recompensa de hombre, porque todo lo que él quería era que lo vean. Y el pueblo era igual. Mientras ayunaban, seguían siendo codiciosos, seguían peleando, seguían acusándose unos a otros. ¿Recuerdan aquel dueño de ese terreno que Acab quería? Ayunó el pueblo y lo acusaron falsamente al hombre y lo apedrearon y lo mataron. Un ayuno así no sube al cielo. Lo que debería ser para todos nuestra motivación es el ayuno verdadero, porque eso define y controla la forma en que reaccionamos con las personas. El Señor aseveró que el quebrantamiento de las leyes de Dios, ¿dónde comienza? Diga aquí. Siempre se dice corazón, pero es aquí. De ahí, dijo, del corazón salen los malos pensamientos. Del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Todo lo malo sale del corazón, de la parte del alma, y contamina el cuerpo. Dios está mostrando que la fuente de los problemas en nuestras relaciones interpersonales salen de nuestros deseos que nos tientan y nos llevan a pecar. El hombre siempre está pensando en lo que puede obtener y nunca piensa primero en lo que puede dar. Pero el Evangelio nos enseña que dejemos de pensar solo en nosotros mismos, en nuestros intereses, porque eso nos hace codiciosos, eso nos hace egoístas, y el egoísmo es la raíz del quebrantamiento de las leyes de Dios.
El ayuno que Dios escogió es totalmente diferente. Tiene como objetivo, en primer lugar, honrar a Dios, humillarse ante su presencia, afligir el alma con verdadero arrepentimiento para producir buenos frutos. La Escritura dice que el árbol se conoce ¿por qué? Por sus frutos. El fruto muestra la calidad del árbol. Por eso el que va al Señor en ayuno necesita un milagro personal de cambio interno. Necesita ayuda. Y eso debe saber el ayunador. Porque para que una persona cambie su relación con el prójimo, Dios mismo tiene que hacer una cirugía de corazón. No basta con poner la cara triste y venir con la cara lavada como una panza para que todos vean que están pálidos porque no han comido nada. Y no sean hipócritas, que todo el mundo sabe que el que toma píldoras se toma un jugo. Y algunos no se toman un jugo, se toman dos. No sean hipócritas. No estoy diciendo que deben dejar de tomar el jugo. Estoy diciendo que no sean hipócritas, que es totalmente diferente. No basta tampoco con entregar la vida un día. Toda nuestra vida tiene que ser rendida a partir de un verdadero ayuno con arrepentimiento, porque un verdadero ayuno con arrepentimiento va acompañado de buenos frutos, de frutos de justicia. Los judíos a la predicación de Juan Bautista dijeron: entonces, ¿qué haremos? Y Juan les dijo: que los cobradores de impuestos no exijan más de lo debido, ni que les digan tampoco: si usted me da tanto, le rebajo tanto. Que no extorsionen, que nadie calumnie y que se contenten con su salario. ¿Dice eso? Sí. Lucas capítulo 3, verso del 13 al 14. Fomentar la codicia es un gran negocio. La publicidad y el mercadeo han hecho una tentación efectiva, han despertado un apetito permanente de cosas y se han convertido en una forma de idolatría. La codicia es solo un poquito más. La codicia es avaricia. No hay salario con que el hombre esté satisfecho. El contentamiento de un aumento de sueldo solamente dura 2 días. Porque siempre se encuentra una nueva forma de gastarlo para querer más. El ayuno verdadero, el profeta Isaías lo registró en el capítulo 58. Desde el verso 6 adelante. Antes dice: el ayuno que me agrada es desatar las ligaduras de impiedad. Dios estaba enojado con el pueblo y les dice que lo que estaban haciendo lo consideraba una rebelión, y la rebelión es pecado. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Aparentaban estar bien espiritualmente en su búsqueda de Dios, haciendo creer que querían hacer la voluntad de Dios. Ellos ayunaban, pero sus motivaciones eran falsas. Se ocupaban de atacar a otros, porque estaban siendo injustos con sus trabajadores. Por eso les llama la atención para que no ayunen como si estuviera todo bien, porque Él no iba a escuchar sus oraciones. El ayuno jamás fue para que sea algo externo, sino que era para que sea algo interno, para poder soltar las ligaduras de impiedad, soltar las malas actitudes pecaminosas internas. Los pecados, tanto los que se ven como los que no se ven, porque del corazón salen
los malos pensamientos. El ayuno en realidad es para romper con el pecado, con eso que no puedes controlar, con eso que no puedes corregir. Por eso es que hay que identificar el pecado con nombre, porque el pecado te hace rebelde a las leyes y a los principios de Dios. Y cualquier atadura que tengas, tienes que identificarla, porque se llama en la Biblia rebelión. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.